Sociedad Bíblica de México. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne. Qué hermoso privilegio celebrar nuevamente esta época decembrina con ustedes. Nuestra sociedad en decadencia busca, desea, anhela desesperadamente una expresión de amor que solamente en Jesús puede encontrar. El propósito de Dios al enviar a su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a esta tierra fue para acercarse a nosotros y mostrarnos su amor, su gloria y su poder. Como dice en el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, llena de gracia y de verdad. Acércate a Él, que te espera con los brazos abiertos para abrazarte, para consolarte, para protegerte, para sanarte y darte lo que tanto has anhelado en tu vida. Por eso, en Sociedad Bíblica de México hemos preparado conferencias, participaciones musicales, programas infantiles que estaremos transmitiendo para ti a través de nuestro canal de YouTube del 1 al 24 de diciembre a las 10 de la mañana. Te esperamos, Dios te bendiga. Qué enorme gusto nos da el que estén aquí conectados en este nuevo programa de La Palabra se hizo carne. Qué privilegio nos da Dios de escuchar y conocer su plan de redención para toda la humanidad a través de la fe en su Hijo Jesús. Atesoremos su palabra, sus promesas que nos preparan para dar testimonio de nuestra fe en todo tiempo. Ustedes son parte de esta labor de proclamar el Evangelio al conectarse y compartir en sus redes sociales nuestras transmisiones. La visión de Sociedad Bíblica de México es ser un instrumento para las iglesias y agencias de servicio en el trabajo conjunto de llevar la palabra de Dios a todos los habitantes del país. Nuestro tema para hoy: siguió creciendo en gracia. Esto lo encontramos en el libro de Lucas 2, 39, 40 y 52. Después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en él. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Así iniciamos el programa de hoy. Quédense con nosotros hasta el final. Crecer en sabiduría es aprender a llevar una vida íntegra, sujeta a la voluntad del Padre y bajo la guianza del Espíritu Santo. Crecer en estatura se refiere a la madurez espiritual. Debemos medirnos con Cristo y así sabremos cuánto hemos crecido verdaderamente en nuestra relación con Dios. Reflexionemos en este tema de la mano del pastor Marco González, titular del Centro Cristiano Gente de Jesús, Hebrón, y asesor de los consejos interreligiosos en la República Mexicana. Muy buenos días, querida familia en Cristo. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Soy su servidor, pastor Marco González, y tengo el placer y el privilegio de poder compartir con ustedes
un pasaje y una pequeña meditación de la palabra de Dios en este hermoso programa, La Palabra se hizo carne. Gracias a Sociedad Bíblica de México por la distinción, arquitecto Julio Splinker, muchas gracias por la distinción de poder compartir con ustedes, querido Gerardo, Mauricio y todo el equipo. Gracias por la paciencia de siempre, de verdad, muchísimas gracias. Y gracias por ser una bendición para el cuerpo de Cristo, con todo su trabajo que hacen, por todo el empeño que ponen, de verdad. Muchísimas gracias por ser tan eficientes y por ser una bendición para nosotros. Yo quiero compartir con ustedes el pasaje que me tocó y tiene que ver con la manera en que Jesús crecía. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nos dio un ejemplo de cómo vivir en esta tierra. Así que vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 39 al 40, y también vamos a leer el verso 52. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El verso 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es muy interesante ver cómo este pasaje describe a un Jesús creciendo, a un Jesús volviéndose más sabio, a un Jesús volviéndose más alto, a un Jesús aprendiendo más. Y más adelante, en algunos versos de este mismo capítulo 2, vamos a ver algunas cosas interesantes. Pero déjenme compartirle algunas cosas que escribí por acá. La vida de Jesús fue una vida hermosa desde que Jesús nació. Y así de hermoso, mi querida familia, es la vida de nosotros cuando recién nacemos en Cristo. La vida del creyente debe de presentar el mismo crecimiento que Jesús tenía desde que estaba pequeño hasta los días de su madurez. Cuando vemos la vida de Jesús de niño y cómo iba creciendo, podemos ver el perfecto ejemplo de cómo debe de ir creciendo un nuevo creyente. Un nuevo creyente debe de crecer de la misma manera que Jesús crecía. Y en estos pasajes, en estos breves versículos, vamos a poder darnos cuenta de algunas características que debe de tener el crecimiento del nuevo creyente y del creyente en general. Así que Jesús crecía en gracia, crecía en sabiduría, crecía en conocimiento, crecía en estatura y crecía en gracia. Así que notemos cómo una cosa lo lleva a la otra, cómo crecer en gracia le lleva a crecer en sabiduría, cómo crecer en sabiduría le lleva a crecer en conocimiento y cómo el conocimiento le lleva a crecer en sabiduría también. Y en fin, yo quiero comenzar con el primer punto, que es cumplir con todo. Jesús dice aquí la Escritura que después de cumplir con todo lo de la ley, Jesús tuvo que cumplir con todo lo que la ley pedía. Todos sabemos la manera en que se acostumbraba a los 8 días se tenía que presentar, también se tenía que circuncidar, se tenía que purificar. Todos conocemos esa historia y esas costumbres y esos usos y costumbres del pueblo judío. Así que dice la palabra de Dios que después de cumplir todo lo que estaba en la ley del Señor, una vez que cumplieron todo, regresaron a casa, volvieron a casa. El contexto de este pasaje es la escena cuando Jesús es presentado en el templo, y algunas características de esa presentación, por supuesto, es que es circuncidado, es presentado, es purificado y sus padres llevan una ofrenda. El nuevo creyente también debe de tener estas 4 características. Debe de ser circuncidado. Y bueno, yo sé que usted entiende perfectamente de lo que estoy hablando. No estoy diciendo que
el creyente tenga que pasar por cuchillo para poder ser circuncidado. Mire lo que dice Romanos 4, versos del 9 al 12. Me parece interesante e importante mencionarlo a la hora de hablar de este punto. Romanos capítulo 4, versos 9 al 12, dicen lo siguiente. Déjenme leerlo, por favor. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Lo pone a modo de pregunta. Después, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. A eso me refiero cuando le digo que el creyente también debe de pasar por ese proceso de la circuncisión, ese proceso de creer en Jesús, de ser justificados por la fe en Jesucristo. También debe de ser presentado. Jesús fue presentado. El nuevo creyente debe de presentarse y de tomar como una costumbre de vida el presentarse constantemente delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros presentamos a un niño en la iglesia, hacemos incluso hasta una dedicación donde le pedimos a Dios que le cuide, le guarde, le proteja y lo utilice en su ministerio, si esa es su voluntad. Así que el nuevo creyente también debe de presentarse delante de Dios con ese conocimiento, con esa intención de ser presentado delante de Dios para ser usado por Dios, para ser bendecido por Dios, para ser tocado por Dios. Así que es la segunda cosa que vemos en esa parte. La tercera cosa es que eran presentados para ser purificados. Entonces, también el creyente debe de presentarse a Dios para ser purificado. Constantemente debemos de caminar en un genuino arrepentimiento. Y el Espíritu Santo debe de ser quien nos purifique. Así como Jesús fue purificado en el tiempo de su presentación, cuando nosotros nos presentamos delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos purifica en medio del ejercicio de la obra del ministerio. Y la última cosa es que los padres trajeron ofrenda cuando fue presentado. También nosotros, el creyente, debe de aprender a ofrendar primero su vida, pero también honrar a Dios con sus bienes. Así que son cosas relevantes que sucedieron cuando Jesús fue presentado, que todo creyente debe de vivir también. En el siguiente punto vemos cómo, después de que Jesús fue presentado, cómo Jesús crecía. Y cada creyente en la iglesia debe de crecer, y su crecimiento debe de ser algo visible, hermanos. No podemos pasarlos como cristianos enanos y gordos, que además de que estamos comiendo la palabra de Dios, pero no reflejamos, no manifestamos, no damos frutos de todo lo que estamos aprendiendo. Nos quedamos callados. Hay quienes en la iglesia se quieren sentar hasta atrás y no echan mano de lo que Dios les ha dado, incluso en las problemáticas de la vida o en las circunstancias que a veces atravesamos difíciles. Tenemos que estar buscando a alguien que nos dé una palabra de Dios, porque en esos momentos nos bloqueamos y no nos damos cuenta de todas las riquezas que hay en la palabra de Dios para nosotros. Pero si aprendemos a hacer que esa palabra poderosa que en su momento se hizo carne en la persona de Jesucristo también se haga carne en nuestra vida, entonces aprenderemos a crecer. Jesús crecía y se fortalecía y era visible, la gente podía ver eso. Déjeme decirle que la Biblia nos habla de la necesidad que tiene todo creyente de crecer, y para eso existen los discipulados, para eso existen los servicios
las reuniones en casa. Hay una diversidad de estrategias para crecer en esta área, para madurar, para crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Pero algo que no podemos obviar es la necesidad de que ese crecimiento sea evidente, que la gente lo pueda ver. Ahorita vamos más a profundizar en ese punto. El crecimiento de Jesús era evidente donde quiera que él andaba. De hecho, alrededor de cada año iban, usted sabe la historia, iban a presentarse delante de las autoridades y la gente notaba el crecimiento de Jesús. Si usted me acompaña, por favor, ahí en su Biblia, en el capítulo 2, pero ahora en los versos 45 en adelante, más o menos Jesús tenía 12 años de edad y sucedió aquella historia de que Jesús se pierde. Espero no tomar versículos que le correspondan a alguien, pero me sirven para poder ilustrar lo que quiero decirles. El verso 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, es decir, cada año. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Se puede imaginar que se vaya de vacaciones y cuando se da cuenta que ya viene en el avión, no viene el hijo, imagínenlo. Pero bueno, no se habían dado cuenta José y María de que Jesús había quedado. Verso 44 dice: y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, es decir, se dieron cuenta mucho tiempo después. El verso 45 dice: pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Verso 46 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. 3 días después, imagínense. Hallaron a Jesús en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, imaginen con quién estaba sentado, y oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y bueno, usted conoce lo que sigue. Pero se maravillaban de su inteligencia. Yo no sé si usted pueda identificar cómo era antes de ser creyente. Y yo le puedo asegurar algo, hermano, que seguramente le ha pasado como a los discípulos. Se sorprendían y decían: ¿quién no eran estos los pescadores? ¿Quién no eran estos que no sabían ni hablar? Cuando usted y yo vamos creciendo en el camino de Dios, hay muchas cosas que en nuestra vida cambian y Dios nos hace, aunque usted no lo crea, más inteligentes. La Biblia dice que si nos hace falta sabiduría, se la pidamos a Dios, el cual nos la da abundantemente y sin reproche. Si a usted le interesa ser más inteligente, recurra a Dios. Dios es quien nos hace más inteligentes, más sabios. Pero algo interesante aquí es que era evidente. Tu crecimiento, iglesia, debe de ser evidente. No puedes vivir todo el tiempo siendo el mismo, no puedes caminar siendo de la misma manera. No puede ser que seamos cristianos de 10, 15 o 20 años y nos sigamos comportando de la manera equivocada. Necesita ser evidente nuestro crecimiento. Es tiempo de comenzar a poner por obra todo lo que hemos aprendido y no guardarlo para nosotros solamente. Quiero compartir también esta parte. Dicen que los seres humanos están en un constante crecimiento y cuando dejan de crecer, no es que se pare el crecimiento, sino comienzan a decrecer. Eso habla de que el ser humano está en un constante movimiento, o hacia arriba o hacia abajo. Así el creyente, si no se mantiene creciendo hacia arriba, no crea que se queda en un estado estático. No, empieza a decrecer. Así que por su propio bien, no deje de crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. También vemos en este pasaje que Jesús se fortalecía. La versión traducción lenguaje actual dice: crecía en estatura y poder espiritual.
es importante que aprendamos que como creyentes necesitamos crecer en fe, necesitamos crecer en autoridad, necesitamos crecer en estatura, por supuesto, necesitamos crecer en poder espiritual. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En la medida que crezcamos en nuestra fe, creceremos en el poder espiritual que el Espíritu Santo nos da para poder hacer la obra del ministerio. No nos lo da para hacer otras cosas, nos la da para hacer la obra del ministerio. Así que todo creyente, así como Jesús crecía y se fortalecía en esta área, también los creyentes debemos de crecer y fortalecernos en esta área. También tenemos que crecer en sabiduría. Era evidente la sabiduría que Jesús tenía, porque podía preguntarle a los doctores y podía sorprenderlos con su inteligencia. Pero además, el tema de crecer en sabiduría tiene que ver con la aplicación del conocimiento adquirido. La sabiduría es básicamente aplicar el conocimiento de la palabra de Dios a nuestro día a día. Así como Jesús crecía en sabiduría, el creyente necesita crecer en la aplicación de la palabra de Dios en su vida cotidiana. Todos los días necesitas aplicar lo que la palabra de Dios te enseña. Eso te va a hacer más sabio en tu toma de decisiones, en tu manera de vivir, en tu manera de hacer las cosas, y por consecuencia va a dejar resultados evidentes en tu ministerio. Y el último punto que quiero compartir con ustedes es el que encontramos en el verso 52, capítulo 2, verso 52 de Lucas. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Algo que no podemos olvidar, hermanos, es que cuando usted y yo crecemos en gracia con Dios, Dios lo hace evidente, hace que nuestro ministerio crezca, que el trabajo que estamos haciendo para Él se note, y se note no para vanagloria, sino para bendición de otras personas, de otros creyentes. Cuando crecemos en gracia con Dios, en automático crecemos en gracia con los hombres. Y déjenme decir, no solamente con la gente de la iglesia, también con la gente que no es de la iglesia. Es más, hasta con las autoridades de nuestra ciudad, municipio o estado. Dios nos da gracia con esta gente para que se nos abran puertas para poder hacer cosas que sirven para el reino de Dios. Por ejemplo, conseguir lugares para poder hacer eventos, conseguir espacios públicos para poder desarrollar actividades de evangelismo o actividades para beneficiar socialmente a algunas personas. La Iglesia de Cristo hace eso, beneficia, va a predicar el evangelio a cárceles, va a predicar el evangelio a niños, en fin, Dios nos da gracia para ir a lugares donde quizá otras personas intentaron y no pudieron entrar. Cuando Dios nos da esa gracia con Él, en automático nos da una gracia para con todos los hombres. Y Jesús crecía en gracia para con Dios y para con todos los hombres. Deseo de todo corazón, amada familia en Cristo, que esta breve reflexión le pueda ser útil y que pueda darse cuenta que en Cristo tenemos ejemplo para toda nuestra vida. Que cuando la Biblia habla de que la palabra se hizo carne, es la evidencia misma de que esa palabra poderosa se puede hacer carne también en nosotros. Usted y yo somos imperfectos. Jesús creció y no pecó, pero nosotros a veces nos equivocamos de mil formas y de mil maneras. Pero déjeme decirle una cosa, si usted y yo buscamos mantenernos en un constante crecimiento, seguramente la sabiduría de Dios, seguramente la fe en Dios, la fortaleza en Dios, la gracia de Dios se va a poder ver en nuestras vidas y lo va a notar todo el mundo. Así que yo espero que este mensaje pueda ser de bendición para usted y que en este tiempo donde celebramos que la palabra se hizo carne, que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo vino a la tierra, descendió a la tierra, nació en la tierra para podernos dar salvación y vida eterna a todos aquellos que seamos capaces de creer en Él. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga grande y abundantemente. Un fuerte abrazo. Bendecimos y agradecemos de corazón a Marco González por este tiempo de reflexión.
Les recordamos compartir el link de nuestro programa en sus redes sociales para que el Evangelio de Jesús transforme más corazones. Sigamos predicando la profecía cumplida. ¡Aleluya! Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Gracias y glorias en gran plenitud por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ven que bello resplandor. El rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Campanas por doquier, resuenen sin cesar, proclamen con amor que hoy es Navidad. Los niños con canción, la grata nueva dan, de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. El día a celebrar, el día tan feliz, su júbilo sin par, podamos compartir, y compartiendo así con otros cada cual, será el día más feliz y el gozo aumentará. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Campanas por doquier, resuenen sin cesar, proclamen con amor que hoy es Navidad. Los niños con canción, la grata nueva dan, de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! La gracia de Dios a través de Jesús nos da sabiduría para la vida. La siguiente conferencia será impartida por Oseas Palau, pastor de la Iglesia Gente de Jesús y colaborador del Comité 500 Razones en el Estado de México. Dios les bendiga a todos, les habla el pastor Oseas Palau Herrera y es para mí un gusto poder compartir un mensaje con ustedes en estos días de celebración por recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su ministerio, todo lo que vino a hacer, y que gracias a Él tenemos un ejemplo de vida de la cual podemos aprender. Yo quiero basar este mensaje en el libro de San Lucas, capítulo 2, verso
39 y 40, que dice así: Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios era sobre él. Y luego en el verso 52 dice: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No solamente la gracia de Dios estaba sobre Jesús, sino también él crecía en esa gracia. Y hoy el tema de mi mensaje es: Jesús siguió creciendo en gracia. El crecimiento que nos revela aquí el Evangelio según San Lucas es un crecimiento integral en la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque habla de que Jesús crecía en sabiduría, hablando del alma, porque en el alma está la mente, la voluntad, está el intelecto, pero también dice que crecía en estatura. Y eso nos habla de su cuerpo físico, porque él también se hizo carne, tomó un cuerpo humano y vivió en esta tierra tal como vivimos nosotros aquí. Pero la tercera cosa es que dice que crecía en gracia. Y la gracia tiene que ver con el Espíritu. Entonces en esta porción encontramos que Jesús crecía de una forma integral, al igual que Dios quiere que nosotros como cristianos tengamos ese crecimiento. Tendríamos que responder la primera pregunta: ¿qué es la gracia? La gracia es el favor, la benevolencia, el beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Es decir, el favor de Dios que no merecemos. Y Jesús crecía en ese favor, pero no por no merecerlo no quiere decir que no tenemos que hacer nada para poder ir creciendo en esa gracia. Es una acción, el ir creciendo es una acción que se va notando. Y en la Biblia encontramos algunos consejos que nos da para poder crecer en la gracia. El primer consejo para crecer en la gracia es vivir una vida de obediencia a Dios. Jesús vivió una vida de obediencia de tal manera que dice el apóstol Pablo en Filipenses que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y encontramos en la Biblia gente que fue obediente y halló gracia delante de Dios, como Noé. Noé, que fue obediente a Dios y halló gracia delante de Dios. Pero Jesús particularmente, hay una porción en San Lucas capítulo 3, verso 21 y 22 que dice: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En otras palabras, la voz que se oyó del cielo estaba diciendo: me agrado de ti, he hallado gracia en ti. Y Jesús, en obediencia al mandato de Dios, fue a bautizarse. Juan el Bautista no quería bautizarlo, pero él dijo: déjame porque conviene que cumplamos toda ley. Entonces podemos ver que Jesús siempre fue obediente en todo lo que el Padre mandó, en todo lo que el Padre le ordenó, porque la obediencia nos hace crecer en la gracia para con Dios. La segunda cosa para poder crecer en gracia es hacer la voluntad del Padre. San Mateo capítulo 7, verso 21 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre. Nunca hizo nada por sí mismo. Siempre lo que oía del Padre, lo que recibía del Padre, eso hacía. Eso nos hace ver que Jesús estuvo sujeto a hacer la voluntad del Padre para cumplir su misión aquí en la tierra, y esa disposición de hacer la voluntad del Padre lo hizo crecer en gracia también. Si nosotros queremos crecer en gracia, tenemos que ajustarnos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. El Padre nuestro dice: hágase tu voluntad. Jesús en Getsemaní, cuando en su carne no quería pasar esa copa, le dijo al Padre: Padre,
si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces Jesús siempre hizo la voluntad del Padre y de esa forma iba creciendo en gracia. La tercera cosa que podemos encontrar en la Biblia es la humildad. Proverbios capítulo 3, verso 34 dice: ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dios da gracia a los humildes. Y Jesús es un ejemplo de humildad, de tal manera que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces Jesús es nuestro máximo ejemplo de humildad. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, es decir, humildemente se despojó de su deidad y vino a tomar un cuerpo humano, y bueno, esa humildad lo hizo grande, porque halló gracia delante de Dios. Y en todo su transitar, en todo su caminar aquí en la tierra, Jesús siempre fue humilde. La cuarta cosa que podemos encontrar es la integridad. Salmo 84:11 dice así: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y bueno, la integridad no es otra cosa más que nuestra forma de hablar, de pensar, coincida con nuestra forma de actuar. Eso es integridad. Y Jesús fue el hombre más íntegro que podemos haber visto sobre la tierra o conocido sobre la tierra, porque Jesús siempre con su testimonio, con sus acciones, demostraba lo que predicaba. Dice la Biblia que cuando Jesús enseñaba, la gente se admiraba de su doctrina, porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas tenían una característica que el mismo Jesús mencionó y dijo que dicen y no hacen. Es decir, no había integridad en ellos. Pero Jesús fue íntegro porque todo lo que él predicaba con su boca lo demostraba con sus hechos, con sus acciones. Siempre Jesús fue congruente con lo que él decía. Y lo que él decía, él lo hacía. Eso se llama integridad. Y bueno, también encontramos en Proverbios capítulo 3, versos 3 y 4, otra cosa que nos va a hacer crecer en gracia, y esa cosa es ser misericordiosos y verdaderos. Proverbios 3 y 4 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando uno crece en gracia, no solamente es delante de Dios, sino que también es como resultado de esa obediencia, de esa vida entregada a Dios, que se demuestra hallando gracia delante de los hombres. Y aquí encontramos un ejemplo de ello, como dice aquí: hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hay gente que piensa, bueno, con que yo esté bien delante de Dios, todo está bien, pero no. Cuando estamos bien delante de Dios, también estamos bien delante de los hombres. Cuando hallamos gracia delante de Dios y crecemos en esa gracia, la tendremos delante de los hombres también. Hay personajes en la Biblia que fueron personas que hallaron gracia delante de Dios. Uno de ellos fue José. Génesis capítulo 39, verso 4 dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. José halló gracia desde su casa, delante de sus padres, pero también cuando fue vendido por sus hermanos en casa de Potifar, halló gracia y se le confió todo. Cuando fue echado en la cárcel, allí en la cárcel halló gracia. Y bueno, halló gracia delante de Faraón, que no solamente lo sacó de la cárcel, sino que lo hizo tener autoridad como el segundo en su reino. Entonces José es un vivo ejemplo de alguien que creció en gracia hasta llegar al punto de tener un puesto muy importante en Egipto. Otro caso es la reina Esther. La reina Esther
vivió en tiempos difíciles para el pueblo judío, de tal manera que había un rey que quería exterminarlos. Pero Dios levantó a la reina Esther y le dio gracia. Esther capítulo 2, verso 17 dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Esther halló gracia delante del rey, y a través de esa gracia que Esther tuvo, salvó a su pueblo. Literalmente salvó a su pueblo de la muerte, y halló gracia delante del rey, pero primero había hallado gracia delante de Dios, quien la eligió para que estuviera delante del rey y que pudiera tener éxito en su petición. Los apóstoles también fueron hombres que tuvieron gracia, y con esa gracia predicaban el evangelio. Hechos capítulo 4, verso 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Esa gracia hizo que mucha gente viniera al conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, daban testimonio de la resurrección de Jesús, predicaban a Jesús resucitado. Esa gracia vino de parte de Dios porque les dio autoridad para sanar enfermos, para hablar con denuedo la palabra de Dios. Y pues es evidente que todos nosotros necesitamos gracia delante de Dios. Y bueno, el caso que estamos viendo ahora, nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, verso 22 dice así: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Es decir, Jesús halló gracia delante de Dios porque él crecía en gracia delante de Dios y de los hombres, porque dice así que todos daban testimonio, daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Entonces encontramos que nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de alguien que creció en gracia delante de Dios, pero también delante de los hombres, porque la gracia de Dios estaba sobre de él. Y bueno, en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro capítulo 3 verso 18: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces el crecer en gracia no solamente era para nuestro Señor Jesucristo, fue un ejemplo para nosotros, pero todos nosotros tenemos la responsabilidad de ir creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo lo haremos? Pues siguiendo el ejemplo de los personajes bíblicos que estudiamos, pero también obedeciendo, haciendo la voluntad de nuestro Padre, viviendo una vida de integridad, teniendo una vida humilde, y también mostrar misericordia y verdad siempre en todo lo que hacemos. Que Dios nos haga crecer en gracia y en buena opinión delante de Dios y de los hombres. Este mensaje deseo que sea de motivación para cada uno de nosotros, para seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien creció en gracia delante de Dios y de los hombres. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente tiempo en familia y que puedan disfrutar de la venida de nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo para nuestras vidas. Dios les bendiga grandemente. Pidamos a Dios entendimiento y revelación de su palabra para aplicarla en nuestra vida. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por la vida del pastor Oseas Palau. Lo bendecimos y le agradecemos su participación en nuestro programa. Compartamos la Navidad. En este mes tenemos un regalo muy especial para ti. Al comprar una Biblia en nuestras librerías, la Sociedad Bíblica de México te donará una de igual o menor precio a la adquirida. De esta manera,
Uno a uno, hombro a hombro, juntos llevaremos la palabra de Dios a todo México. Comparte la esperanza que solo Dios puede dar. Comparte la Biblia para que ningún mexicano se pierda. Promoción válida del 1 al 28 de diciembre. Estamos finalizando nuestra transmisión. Gracias por su apoyo al compartir el link de nuestro programa para que más personas conozcan y sean transformadas por Cristo. Agradecemos a Dios por la vida de quienes participaron compartiendo su palabra con nosotros y por la de cada colaborador en la causa bíblica. La gracia es el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos revele el pecado en nuestro corazón. Pidamos perdón a Dios y alineémonos a su voluntad y propósito en nuestra vida para crecer en gracia. No olviden visitarnos en nuestras sucursales o entrar a nuestra página de e-commerce para adquirir material bíblico de apoyo en sus ministerios. Si quieren conocer más acerca de nuestra misión y visión, así como nuestros proyectos de impacto social, pueden acceder a nuestra página web www.sbm.org.mx. Mañana los esperamos para una nueva transmisión en punto de las 10 de la mañana. Recuerden compartir esta bendición con alguien más. Hasta pronto.